Chiquillos, sean bienvenidos a una nueva clase de profesor en línea de física. El día de hoy lo que vamos a estar realizando es un repaso o resumen acerca del concepto de potencia y de energía eléctrica, lo cual es un concepto que va a entrar tanto en módulo común, módulo técnico profesional y también a los chiquillos que rindan la prueba de electivo. Entonces vamos a ver qué tanto consumimos con el concepto de potencia eléctrica. Este es el orden de los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a comenzar estudiando lo que es el concepto de potencia y energía eléctrica, cómo se relacionan ambos. Veremos cómo obtener o cómo calcular la potencia eléctrica y cómo se relaciona esta con los distintos elementos que me entrega la ley de Ohm. Veremos el concepto de eficiencia energética, que es el consumo fantasma. Haremos un ejemplo o un cálculo de cómo obtener el consumo mensual que nosotros podemos llegar a tener en nuestro hogar y finalmente realizaremos un par de ejercicios para poner en práctica todo lo que veremos el día de hoy. Nuevamente recordarles que este es un contenido que antiguamente, y por antiguamente me refiero a esta PAES que fue de invierno, esta PAES de invierno incluyó el contenido de potencia y de energía eléctrica solamente para el módulo de electivo. Ahora, para esta PAES de final de año, este concepto o este tema va a ingresar a todos los que rindan la prueba de ciencias. Así que es importante que lo tengan en cuenta, ya que es un concepto nuevo que no entró en la PAES de invierno y por ende probablemente es algo que sí o sí va a entrar, ya que es algo nuevo que se cambió, es una de las grandes modificaciones en el eje de física. Así que si es un gran cambio, esto probablemente hay un 99,999% de probabilidad de que entre sí o sí alguna pregunta relacionada con este tema. Comencemos definiendo lo que sería el concepto de potencia y energía eléctrica. Vamos a decir que la energía o definimos energía como la capacidad para poder realizar trabajo o producir un cambio. Piensen que la energía es como el combustible. El combustible es quien le da la capacidad a un vehículo para poder moverse. En este caso, la energía es quien nos va a dar la capacidad para poder hacer algo. ¿Cómo obtenemos la energía eléctrica? Vamos a obtenerla gracias al movimiento de los electrones y esta energía nos va a servir para poder generar luz, calor y realizar cualquier tipo de actividad en la vida cotidiana, sobre todo lo que está relacionado con algún dispositivo electrónico o eléctrico. Por otro lado, definimos la potencia eléctrica como la rapidez, qué tan rápido se logra transformar la energía eléctrica que proviene de los electrones en cualquier otro tipo de energía que vamos a emplear para un determinado caso. Por ejemplo, en el caso de una ampolleta, ¿qué es lo que va a ocurrir una vez que estos electrones fluyan y lleven consigo energía? Esa ampolleta va a capturar parte de la energía que traen estos electrones, por ende los electrones una vez que pasen de largo van a salir con menor cantidad de energía, va a tomar esa energía eléctrica y ¿qué es lo que va a hacer la ampolleta? La va a transformar en energía térmica, energía lumínica y todo esto va a depender del dispositivo eléctrico que estamos empleando. Por ejemplo, si son dispositivos que emplean o que emiten calor, van a transformar esa energía eléctrica en energía térmica. Si van a emitir un sonido, transforman la energía eléctrica en energía sonora. Si emiten luz, van a transformar energía eléctrica en energía lumínica. Si el resultado o lo que va a hacer el dispositivo es generar movimiento, por ejemplo, un ventilador, lo que va a hacer es tomar la energía eléctrica y transformarla en energía mecánica. Y así sucesivamente hay un montón de ejemplos de posibles transformaciones de energía. Ahora, ¿qué tan rápido se hace este proceso? Ese es el concepto de potencia eléctrica. Y como hablamos de rapidez, dentro de la ecuación de potencia eléctrica viene lo que sería la variable temporal, la variable del tiempo. Fíjense que en la ecuación tenemos la energía en el numerador, es decir, cuánta energía estamos transformando en un determinado tiempo. Potencia es energía partido tiempo. Esta es una de las posibles ecuaciones o una de las posibles fórmulas que nos ayuda a determinar la potencia eléctrica en un dispositivo. También es importante que tengan en cuenta que la ecuación que acabamos de ver no es la única expresión que nos va a ayudar a determinar la potencia eléctrica de un dispositivo, sino que existen más. ¿Y de dónde van a venir? Todas relacionadas con alguna de las variables, o de hecho van a ir combinando las variables que ustedes han visto en este eje de electricidad, que son las variables intensidad de corriente, voltaje y resistencia. Ahora, la ecuación más importante que tienen que recordar acá es esta de acá, el famoso PVI. Potencia es igual al producto entre el voltaje y la intensidad de corriente. Y a partir de esta ecuación es que vamos a obtener las otras que aparecen aquí en un color más azulado. Estas ecuaciones van a provenir del uso de esta ecuación original más la ley de Ohm. Si nos acordamos cuál es la ley de Ohm, aquí tenemos viva la reina Isabel, esa es la mnemotecnia que les puede ayudar a acordarse de la ley de Ohm. Fíjense acá, si yo, por ejemplo, quiero expresar esta misma ecuación original
pero omitiendo, dejando de lado la variable voltaje, sino que quiero dejarlo expresado solamente en términos de corriente y de resistencia, lo que voy a hacer es reemplazar acá esta variable de voltaje por algo equivalente. ¿Qué sería algo equivalente? Resistencia por intensidad de corriente. Si reemplazo eso en esta ecuación, lo que vamos a obtener es potencia es igual R por I por I. Esto es igual a R por I cuadrado. Es decir que obtuvimos esta primera expresión que aparece acá en este recuadro. ¿Qué tenemos que hacer para obtener la siguiente ecuación? Simplemente, en vez de reemplazar voltaje, reemplazar una equivalencia para la intensidad de corriente. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la ley de Ohm y despejamos intensidad de corriente. Me va a quedar que intensidad es igual a voltaje partido en resistencia. Si reemplazamos eso en la ecuación original de potencia, vamos a tener potencia es igual a voltaje por, en vez de intensidad, colocamos voltaje partido en resistencia. Y de acá obtenemos que potencia es el cuadrado del voltaje partido en la resistencia, es decir, lo que aparece en el segundo recuadro. Así que para esto yo les recomiendo que siempre tengan en mente la ley de Ohm y solo se aprendan las ecuaciones para potencia de energía partido en tiempo, que es la que vimos anteriormente, que de hecho esa es la definición de potencia, es una de las ecuaciones más importantes. Y luego la otra ecuación que es importante que tengan en mente es esta que aparece en amarillo. Potencia es voltaje por intensidad de corriente. Con esas dos es más que suficiente. Estas de acá, que probablemente ustedes tienen que haber visto en clases o en algún libro, no es necesario que las memoricen, sino que las pueden obtener perfectamente recordando esas dos ecuaciones claves que les dije en un comienzo, más la ley de Ohm, que es la ecuación madre, por así decirlo, del eje de electricidad. Un concepto que también tienen que manejar, que se relaciona con lo que acabamos de ver, que es potencia y energía eléctrica, es la famosa eficiencia energética. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un material es eficiente o no es eficiente energéticamente? Nos referimos a lo siguiente. La eficiencia es una medida de cuánta energía se utiliza de manera efectiva para poder realizar alguna tarea o algún proceso en comparación con cuánta energía se consume en total. De cierta forma, lo que estamos diciendo acá es que vamos a tener que un objeto es muy eficiente cuando va a desechar o va a desperdiciar la mínima cantidad de energía. Si yo le entrego una determinada cantidad de energía y dentro de toda esa energía ocupa la gran mayoría para poder realizar su tarea y desperdicia poca energía, ahí tenemos un ejemplo de un material o un artefacto que es muy eficiente energéticamente. Ahora, ¿cómo podemos saber si un artefacto es eficiente o no? De los que podemos encontrar a la venta en diversos lugares, en el famoso etiquetado energético, que de hecho hoy en día todos los materiales debiesen incluir este etiquetado en donde nos van a entregar las distintas clases que existen y estas clases o con estas clases vamos a ver qué artefacto es eficiente y cuál artefacto no es tan eficiente. Fíjense que estas clases se distribuyen en letras desde la A hasta la G, hay veces que incluyen más letras o a veces que incluyen símbolos más. ¿Qué es lo que me indica la letra? Mientras más arriba estemos en esta especie de pirámide dentro de los colores verdosos, esos son los materiales que son más eficientes energéticamente, y aquellos que se encuentren por debajo, por ejemplo, la letra G en este caso, vendrían siendo aquellos artefactos que son los menos eficientes energéticamente, es decir, que van a desechar gran parte de la energía. En general, aquellos artefactos que sean menos eficientes son aquellos artefactos que al final del día, es decir, cuando nos llegue la cuota mensual de la luz, son aquellos artefactos que van a influir en que esa cuota o que ese pago mensual sea un pago bastante elevado. ¿Por qué? Porque gran parte de la energía que están utilizando, de cierta forma, se está desechando, es decir, que estamos pagando por una energía que no se empleó, que no se utilizó. Por este motivo, es mucho mejor que cuando ustedes compren o vayan a buscar algún artefacto, algún electrodoméstico que necesiten, traten de buscar aquellos que sean lo más eficientes posibles. Ahora, ojo, que mientras más eficiente es el artefacto, es muy probable que sea un artefacto también más caro, por lo mismo. Pero quizás va a costar más caro en el momento, pero a futuro, con las cuotas mensuales que uno tiene que pagar de la luz, al final sale más conveniente pagar más al comienzo por el artefacto y después ahorrar en un futuro con el pago mensual de la cuota de la luz. Así que eso es lo positivo y lo negativo de los artefactos eficientes y no eficientes. Los no eficientes son más baratos, pero a la larga igual terminan saliendo más caros. Eso es todo lo que tengo para mencionarles acerca de la eficiencia energética. Simplemente tienen que manejar que las letras o aquellos valores que se encuentren por encima o por lo que está en la cúspide de esta pirámide son aquellas letras o aquellas clases que son más eficientes energéticamente, consumo de energía bajo, eso es lo que implica,
Luego tenemos las clases D y E que están por el medio, que serían colores más amarillos, son consumos de energía medio, y finalmente aquellos colores más rojizos son consumos de energía altos y que también obviamente implican un mayor desperdicio de energía. Eso es. Vamos con entonces lo que se denomina el consumo fantasma de energía, que algunos etiquetados energéticos también lo incluyen, no todos, pero aquellos que lo incluyen, vamos a ver por qué lo incluyen y a qué nos referimos con ese consumo fantasma. ¿Qué es el famoso consumo fantasma y a qué nos referimos cuando podemos leer en algunos etiquetados energéticos el consumo modo en espera? ¿Qué significa esto? Hay algunos dispositivos, por no decir todos, que van a estar funcionando incluso cuando estos están apagados. Simplemente los podemos tener conectados, por ejemplo, un alargador, un televisor, un computador puede estar conectado, está apagado el dispositivo, pero aún así está consumiendo energía. Este consumo obviamente es menor que cuando el dispositivo está funcionando, pero obviamente también es un consumo que lo vamos a ver tangible cuando nos toque o cuando nos llegue la cuenta de la luz. Así que este consumo en espera entonces es aquel consumo cuando el dispositivo está apagado. Y ojo que este consumo no lo suelen incluir todos los dispositivos de forma explícita, pero algunos sí, y cuando lo incluyen, eso obviamente, si ustedes quieren hacer el cálculo que vamos a hacer más adelante para poder obtener el consumo mensual, hay que incluirlo también dentro de ese consumo, y eso se puede comparar una vez que llega a la cuenta de la luz, si es efectivo, si está de acuerdo a lo que ustedes calcularon o no. Ojo que este consumo es muy bajito, es prácticamente imperceptible, pero con el tiempo obviamente puede influir considerablemente en el consumo total. Si, por ejemplo, en este mes consumimos solamente 0,4 kilowatts, luego el siguiente mes 0,4 y así sucesivamente, si vamos sumando 0,4 más 0,4 más 0,4, eso ya obviamente se va haciendo algo mucho más considerable, y ya si uno calcula cuánto en precio equivale ese consumo, uno se da cuenta de que efectivamente este consumo fantasma es, pero muy considerable. Así que recomendación, cuando hay un dispositivo que no van a emplear o que no van a utilizar, lo mejor es desconectarlo para evitar este consumo fantasma. Así que si tienen un televisor, no dejarlo enchufado en la noche. Si hay un cargador, también desenchufarlo. El computador, lo mismo. Tratar de desenchufar todos aquellos dispositivos que no necesiten estar conectados continuamente. Por ejemplo, un refrigerador tiene que estar conectado continuamente. Ese no lo tienen que desenchufar, pero todo lo demás que no vayan a emplear y que no necesite consumo energético, tienen que desenchufarlo para evitar el consumo fantasma. Lo que vamos a hacer a continuación es un pequeño cálculo para poder obtener cuánto sería el consumo de energía mensual si consideramos solamente estos 4 dispositivos. Obviamente hay un montón de dispositivos más que uno tiene que tener en cuenta, y también vamos a considerar que todos estos dispositivos los estamos empleando día a día, lo cual tampoco es tan creíble, tampoco es tan realista, ya que no necesariamente vamos a estar empleando la lavadora y la secadora todos los días, es decir, que no van a consumir cada día dentro de este consumo mensual. Pero vamos a hacer el cálculo lo más sencillo posible, así que vamos a asumir que tenemos solo 4 dispositivos y los vamos a emplear todos los días, en un mes que tiene 30 días. Fíjense que acá al lado les coloqué una cuenta de luz, ¿ya? Lo saqué de la página de Enel, y en este caso, dentro del detalle de la cuenta, salía que el consumo que realizó esta persona al mes fue de 187 kilowatts por hora. Vamos a ver cuánto vamos a consumir teniendo en cuenta solamente estos 4 dispositivos con uso diario. Aquí hice la conversión inmediata de watt a kilowatt. Recuerden que un kilowatt equivale a 1000 watts, así que para transformar de watt a kilowatt lo que tienen que hacer es este 330 dividirlo por 1000, y ahí van a obtener la conversión. Entonces aquí las conversiones ya están hechas. Lo que tenemos que hacer acá es simplemente ver cuántas horas vamos a emplear el dispositivo por día y luego eso multiplicarlo por 30. Por ejemplo, si la lavadora la vamos a emplear durante 4 horas, ¿cómo calculamos la energía consumida? Recuerden que tenemos que la potencia es energía dividido tiempo. Así que para calcular la energía eléctrica consumida tenemos que multiplicar la potencia por el tiempo de uso. Por ende, para calcular cuánta energía va a consumir la lavadora, entonces energía para la lavadora, tenemos que la potencia de la lavadora es 0,33 kilowatts, y eso lo vamos a emplear por un tiempo de 4 horas. Al realizar esta multiplicación vamos a tener la energía consumida durante solamente 4 horas. Esto nos va a dar un valor de 1,32 kilowatts por hora. Ahora, esto es solamente para un día. Si yo quiero calcular el consumo al mes, esto lo tengo que multiplicar por la cantidad de días, es decir, por 30 días. Y ahí vamos a tener el consumo de kilowatt
al mes. Ahora, si repetimos este mismo procedimiento para cada uno de los artefactos, considerando que la secadora se empleó por 3 horas al día, el microondas 1 hora al día y el refrigerador 8 horas al día, con esto, ojo, también considerando la multiplicación por 30, porque vamos a ver el consumo mensual, kilowatt por hora, pero al mes, si hacemos este cálculo, ahora con un poquito de edición van a ver los resultados, vamos a obtener luego cuánto es el consumo de energía mensual para esta casa que tiene solamente estos 4 artefactos funcionando. Al hacer todo este cálculo, lo que ustedes van a obtener es un valor de 308,1 kilowatt por hora de consumo mensual, es decir, todo esto al mes. Eso sería el consumo que tendría esta persona. Aquí lo que hice fue sumar cada una de las energías asociadas a cada dispositivo, considerando las horas utilizadas cada día y todo multiplicado por 30, ya que estamos considerando un mes de 30 días. Es decir, que consumimos más que esta cuenta de luz de una persona desconocida, de una persona X. Obviamente obtuvimos un valor mucho mayor, ya que estamos asumiendo que estamos empleando estos dispositivos todos los días y por hartas horas también. Por ejemplo, la secadora, que es aquella que tiene la mayor potencia, la estamos empleando todos los días por un total de 3 horas. Es decir, que está consumiendo al mes 202,5 kilowatts por hora en cuanto a energía. Por ende, es mucho lo que está consumiendo. Por este motivo, igual nos dio un consumo de energía bastante alto. Pero si hacemos el cálculo con los usos realistas que le damos a estos dispositivos, vamos a obtener un consumo más moderado o quizás bastante parecido al de esta cuenta de luz. Pero eso es igual para cada hogar utiliza distintos dispositivos, también hay que considerar el consumo fantasma, aquí simplemente estamos considerando aquel consumo activo, no estamos dejando de lado aquel consumo que se considera cuando estos dispositivos están conectados pero no están funcionando, así que igual hay varias cosas a tener en cuenta. Pero eso sería lo que tienen que manejar en cuanto a cómo calcular el consumo mensual. Ahora, para practicar un poco, vamos a hacer algunos ejercicios que han entrado tanto en la PAES de invierno como en la PAES del año pasado, para poder poner en práctica qué tipo de ejercicios o qué tipo de problemas podrían llegar a entrar relacionados con potencia y energía eléctrica. Veamos el primero de ellos, que dice lo siguiente. Para ahorrar, una familia cambia 5 ampolletas de 100 watts por 5 ampolletas de ahorro de energía de 20 watts cada una, que iluminan como las de 100 watts. Si las ampolletas se usan 5 horas diarias y el valor de kilowatt por hora es de 100 pesos, ¿cuánto será el ahorro diario para esta familia? Lo que vamos a hacer aquí es calcular cuánto va a ser la energía consumida por las 5 ampolletas de 100 watts y luego por las 5 ampolletas de 20 watts. Y con eso luego vamos a hacer la conversión a pesos para saber cuánto me sale el uso de esas 5 ampolletas de 100 watts y el uso de esas 5 ampolletas de 20 watts y comparar o hacer la diferencia para ver cuánto es lo que vamos a ahorrar. Así que considerando esto, veamos lo siguiente. Si tengo 5 ampolletas de 100 watts, lo que tenemos en total es un consumo, o una potencia, mejor dicho, de 500 watts. Ahora, para el caso de las 5 ampolletas de 20 watts, lo que vamos a tener es una potencia de 100 watts. Con esto en mente, tenemos que fijarnos también que vamos a utilizar este set de ampolletas, tanto de 100 como de 20 watts, por un total de 5 horas diarias. Así que calculemos cuánto nos queda de energía consumida, porque recuerden que la energía se calcula como potencia por tiempo. Es decir, tomar la potencia, que ya la tenemos para las 5 ampolletas, y multiplicarla por el tiempo que vamos a estar empleando cada una de estas ampolletas. Con eso vamos a tener la energía consumida. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer, ya que el valor que me están entregando es en kilowatt por hora, va a ser convertir estos watts a kilowatt para tener directamente la energía en kilowatt por hora, ya que el tiempo ya lo tenemos en hora. 500 watts corresponden a 0,5 kilowatt y 100 watts corresponden a 0,1 kilowatt. Ahora calculemos la energía entonces. Para las 5 ampolletas de 100 watts, vamos a tener aquí 5 ampolletas de 100 watts, me va a quedar que la energía va a ser potencia 0,5 por un tiempo total de uso de 5 horas. Esto es 2,5 kilowatt por hora. Y para aquellas ampolletas de 20 watts, la energía consumida va a ser la potencia, que es 0,1, por el tiempo de uso, que son 5 horas. Esto es 0,5 kilowatt por hora. Fíjense que el kilowatt o el valor del kilowatt es de 100 pesos. Un kilowatt son 100 pesos. Si aquí tengo 2,5 kilowatt, tengo 2 enteros y tengo la mitad de un kilowatt, significa que aquí tenemos 250 pesos.
Y acá tengo la mitad de un kilowatt, así que dividimos 100 en 2 y tenemos que esto equivale a 50 pesos. Si hacemos la diferencia entre 250 y 50 pesos, tenemos que el ahorro para estas 5 horas de uso va a ser de 200 pesos. Ojo, que esto es el ahorro para estas 5 horas de uso diario, es decir, en el día estamos ahorrando 200 pesos. Al mes, ¿cuánto vamos a ahorrar? Multipliquen esto por 30 y van a tener que el ahorro mensual es de 6.000 pesos, así que es un ahorro bastante considerable. Pero en el día, que es lo que me están preguntando, el ahorro diario son 200 pesos, es decir, alternativa letra D. Vamos con la siguiente pregunta que dice lo siguiente. Dentro de sus especificaciones técnicas, un electrodoméstico tiene rotulado 1000 volt por ampere. Esta información indica el voltaje, la intensidad, la resistencia, la energía o la potencia eléctrica que consumiría. ¿Cómo sabemos esto? Aquí tenemos que recordar que este volt es la unidad de medida del voltaje y este ampere es la unidad de medida de la intensidad de corriente. ¿Qué podemos calcular que es igual al producto entre voltaje e intensidad de corriente? La famosa potencia eléctrica, el PVI. Potencia es voltaje por intensidad de corriente. Así que aquí la alternativa correcta es la potencia eléctrica que consumiría. Es decir, qué tan rápido se está consumiendo una energía eléctrica o cierta energía eléctrica en un determinado intervalo de tiempo. Esa es la famosa potencia y eso es lo que me estaría indicando este rotulado. Dejamos de lado la energía eléctrica, ya que recuerden que la energía eléctrica se calcula como potencia por tiempo, así que tiene que estar ahí de por medio la variable alguna unidad de medida temporal, y aquí no hay nada temporal. Resistencia eléctrica también la descartamos, ya que esta tiene unidad de medida de ohm. La intensidad de corriente eléctrica máxima también, porque esto sería solamente amperes, y el voltaje sería solamente la unidad del volt. Y aquí tenemos el producto de volt por ampere. Por ende, alternativa correcta, letra E. Vamos con la siguiente pregunta, y esta va a implicar un poquitito más de cálculo y tener presente algo en particular para la red domiciliaria. Y dice lo siguiente. Dos estufas eléctricas S y T funcionan conectadas a la red domiciliaria. Y aquí les voy a comentar algo que obviamente aquí no hay que emplear, ya que no hay que hacer un cálculo numérico, pero sí se los quiero mencionar porque puede que les sea de utilidad en otro ejercicio. Y es que cuando hablamos de red domiciliaria, siempre tienen que tener en mente que el voltaje asociado, al menos acá en Chile, es de aproximadamente 220 volts. ¿Qué significa esto? Que cada casa en nuestro país tiene o se le otorga un voltaje de 220, 230 volts aproximadamente. Tómenlo como 220 volts. Así que si ya sabemos que están conectadas a la red domiciliaria, ya sabemos el voltaje de forma numérica. Acá no lo vamos a emplear de forma numérica, pero esto es un dato conocido. Así como el calor específico del agua, así como la aceleración de gravedad, el voltaje en una red domiciliaria tiene que ser un dato conocido. Por la estufa S circula el doble de corriente eléctrica que por la estufa T, así que voy a colocar aquí que la corriente en S es el doble de la corriente que circula en la estufa T. Si PS es la potencia de la estufa S y PT la potencia de la estufa T, se cumple ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para esta pregunta? Vamos a calcular la potencia para cada una de estas estufas eléctricas y vamos a tratar de emplear esta relación que nos establecen para poder obtener alguna equivalencia con las potencias de S y de T. Entonces, calculemos la potencia para la estufa S. ¿Cómo la vamos a calcular? Como me entregan una relación con la intensidad de corriente, voy a emplear aquella ecuación que utiliza la intensidad de corriente. ¿Cuáles podemos emplear? Hay distintas, acuérdense que vimos varias que se relacionan o que se pueden obtener mediante la ley de Ohm, pero voy a emplear la más importante de todas, potencia igual a voltaje por intensidad de corriente. ¿Por qué voy a ampliar esta? Porque yo sé que si estas dos estufas están conectadas a la misma red domiciliaria, entonces ambas van a estar sometidas al mismo voltaje. Por ende, V o V es una variable controlada, por así decirlo. Es un valor constante en ambos cálculos que voy a hacer aquí para la potencia. Por ende, va a ser el mismo, la misma variable para ambas, tanto para la potencia en S como para la potencia en T. Esta V es la misma. ¿Qué más voy a colocar aquí? Aquí la intensidad de corriente es la intensidad en S. Y voy a dejar expresada también esta misma potencia, pero en términos de la intensidad de corriente en T, ya que tengo este dato que me entrega el enunciado. Aquí intensidad en S es 2 veces la intensidad de T. Así que finalmente tengo que la potencia de S es 2 veces V por I de T. Hagamos lo mismo para la potencia en T. Tengo el voltaje, que es el mismo que el voltaje asociado a S, por la intensidad de corriente, pero ahora en T. Entonces tengo esta expresión de acá,
y tengo esta expresión de acá. ¿Cómo puedo comparar o cómo puedo obtener una expresión en función de la otra? ¿Cómo las puedo combinar? Lo que podemos hacer, fíjense, como tanto la variable v como la variable i sub t son la misma, podríamos despejar esas variables. Fíjense acá, tenemos, o más que despejar, aquí lo podemos ver de forma más directa. Fíjense que v por i de t es lo mismo que acá, es exactamente igual. Por ende, si yo sé que este producto es igual a la potencia bt, perfectamente acá, donde aparece este producto, puedo reemplazar la potencia bt. No es necesario hacer un despeje aquí. Entonces me queda que la potencia de S, lo voy a hacer acá mejor, que la potencia de S es igual a 2 veces la potencia de T, ya que reemplacé esta equivalencia del producto de voltaje por intensidad por la potencia bt. Y acá ya podemos llegar a la alternativa correcta. Aquí tenemos que despejar la potencia bt y para despejar simplemente este 2 tiene que pasar dividiendo. Por ende, aquí la alternativa correcta era la letra B. Vamos ahora con la última pregunta que tenemos para esta clase. Y dice lo siguiente, es bastante sencilla, pero tenemos que comprender el concepto o de qué depende la energía eléctrica. Entre las siguientes opciones, ¿qué par de cantidades físicas permite determinar la energía eléctrica consumida por un artefacto? ¿Qué tenemos que saber? Que energía es potencia por tiempo. Veamos si hay alguna alternativa que nos indica esto y por lo que veo, inmediatamente la alternativa A ya nos está entregando la opción correcta, ya que para saber energía basta con saber la potencia eléctrica del artefacto y el tiempo de funcionamiento. Es decir, que aquí ya es directo que la alternativa correcta es la A. Descartamos letra B, que habla de voltaje y tiempo, porque si tengo el voltaje, fíjense que si tengo solamente el tiempo, podría tratar de calcular la potencia utilizando la ecuación de voltaje por intensidad de corriente. Y si tengo el voltaje, también tendría esta variable, pero para poder determinar la potencia me faltaría la corriente. Entonces, me faltaría información para determinar la energía en el caso de la letra B. Lo mismo va a pasar para el caso de la letra C, ahí me faltaría la variable tiempo, no tendría el tiempo de funcionamiento. Y en el caso de la alternativa D también me estaría faltando el tiempo. Fíjense que para calcular la energía es fundamental saber el tiempo de funcionamiento del dispositivo. Así que aquí sí o sí, no hay nada más que decir, alternativa correcta era la letra A. Y ya con esto terminamos la clase del día de hoy. Si quieren realizar más ejercicios de potencia y energía eléctrica o quieren poner en práctica cualquier otro concepto que incluya alguna fórmula o alguna ecuación dentro del eje de electricidad, ahí los dejo cordialmente invitados para que vean la clase de fórmulas importantes para la PAES de electricidad. Escaneando el código QR van a acceder a la clase. Hay como 9, 10 ejercicios, no recuerdo con exactitud, pero hay muchos problemas que pueden ahí realizar para que puedan poner en práctica todo su conocimiento en el eje de electricidad. También dejarlos invitados a revisar la lista de reproducción de Pizarra un clic en el canal oficial de YouTube CPET. Ahí van a encontrar también varios videos para cada una de las áreas, no solamente en física, sino que en matemática, lenguaje, química, historia, biología, varios videos de temáticas o conceptos que van a entrar en la PAES y también de ejercitación en algunos videos. Por ende, eso igual les va a servir para complementar su estudio. Y eso sería todo lo que tengo para comentarles el día de hoy. Les deseo mucha suerte a todos. Espero que de a poquitito vayan comprendiendo cada uno de los conceptos de este eje de electricidad y no solamente de electricidad, sino que de ondas, de mecánica, de energía, para que se sientan más preparados y tengan menos nervios al momento de enfrentar la PAES a final de año. Así que eso, les deseo mucha suerte y nos estamos viendo en una próxima clase. Mucho éxito a todos. Chao, chao.